sistema monetario de dolarización oficial. Ese es el tema que nos compete en esta época de clases, ¿verdad? De estas clases de teoría monetaria aquí en la Escuela Politécnica Nacional. Nosotros hemos visto un índice tentativo que describe todo lo que vamos a analizar sobre la dolarización y empezamos viendo en primer lugar qué es la dolarización oficial, ¿no es cierto? ¿Qué es la dolarización oficial? Ese fue nuestro primer gran tema, ¿verdad? El segundo tema que vamos a ver y lo vamos a votar el día de hoy es el porqué de la dolarización, el porqué de la dolarización. O sea, ¿por qué un país toma como decisión fundamental para su, digamos así, para su manejo monetario, la renuncia a su soberanía monetaria de manera más bien definitiva, ¿verdad? Entonces, el por qué una nación establece una dolarización oficial. Nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, ¿verdad? Probablemente por dos razones. La primera, porque estamos hablando desde el Ecuador, ¿verdad? Desde el Ecuador la dolarización oficial. Eso es la primera cosa. Y la segunda, porque el Ecuador es el primer país en dolarizarse por su cuenta y riesgo, ¿verdad? Y por otro lado, el Ecuador es el país con mayor territorio, con mayor población y con mayor Producto Interno Bruto que existe en el mundo que esté dolarizado, que haya renunciado a su soberanía monetaria. Eso es bien importante, a pesar obviamente que el Ecuador es una economía pequeña y abierta, es un país de los que están dolarizados, es el más grande en términos de población, en términos de PIB, en términos de territorio. Hay otros países dolarizados, por ejemplo en América Latina, Panamá y El Salvador, ¿verdad?, que tienen, objetivamente hablando, un PIB, un territorio y una población menor a la del Ecuador. Y hay varias islas, ¿verdad?, en el Pacífico, varias islas en el Caribe que tienen asimismo dolarización oficial. Pero vemos por qué la dolarización, ¿verdad? ¿Por qué se produce lo que se denomina una renuncia total a la soberanía monetaria, ¿verdad? Una renuncia total a la soberanía monetaria. En realidad, como hemos visto a lo largo de algún tiempo aquí en clases de teoría monetaria, la soberanía monetaria, por decirlo así, la soberanía monetaria como tal, existe objetivamente hablando si se da una combinación de dos elementos fundamentales. Uno es, sin duda, tener moneda nacional. Eso es importante, ¿verdad? Para tener soberanía monetaria hay que tener moneda nacional. Pero quizás el segundo punto sea el decisivo para saber si un país tiene o no tiene soberanía monetaria. Y es de que la moneda nacional, la moneda nacional que se tiene sea creíble. ¿Qué significa que sea creíble? Significa básicamente que esta moneda nacional cumpla de manera genuina con las funciones del dinero. Esto es, que además de que exista como tal, esta moneda sea creíble y sirva como medio de pago y cambio general, sirva como unidad de cuenta para la fijación de los precios y, como no, algo muy importante, sirva también como reserva
de valor. De valor. Solamente así se puede decir que se tiene soberanía monetaria. La soberanía monetaria implica adicionalmente, ¿verdad? Cuando se tiene soberanía monetaria es cuando se vuelven efectivos. Cuando se vuelven efectivos, cuando son eficientes los instrumentos de política monetaria. Los instrumentos de política monetaria. ¿Verdad? Para aplicar esos instrumentos, como por ejemplo el encaje legal, las operaciones de mercado abierto, los topes de cartera, los depósitos previos, el redescuento, etc. Los directivos de los bancos centrales, la autoridad monetaria debería preguntarse en qué nivel está qué cosa, en qué nivel está su soberanía monetaria. ¿Cuánto de los usos del dinero todavía han permanecido en la moneda local? ¿Y cuánto han pasado a la moneda internacional, a la moneda extranjera, fundamentalmente al dólar de los Estados Unidos? Yo personalmente conozco y puedo entender un montón de países latinoamericanos que tienen moneda nacional, pero que no tienen para nada o tienen escasamente soberanía monetaria, ¿verdad? Vamos algunos ejemplos, mejor dicho, de escasa soberanía monetaria. Sí, sobre todo porque ojalá todo esto se pueda ver a nivel continental. Vamos a un ejemplo. La pregunta que nos podemos hacer es, por ejemplo, Venezuela, llamada hoy República Bolivariana de Venezuela, pero bueno, vamos a dejarlo como le conocemos todo el mundo, ¿verdad? Venezuela tendrá soberanía monetaria a pesar de que tiene moneda nacional, ¿cómo no? Tiene una moneda nacional que se llama Bolívar y que ha ido cambiando de denominaciones de Bolívar a Bolívar Fuerte y ahora alguna otra. ¿Alguien en Venezuela, alguien en el mundo creerá en el Bolívar venezolano? Probablemente ni sus propias autoridades, ¿verdad? Probablemente las autoridades venezolanas tengan sus ahorros definitivamente en dólares, probablemente hagan pagos en dólares, es más, exijan, ¿verdad? O decidan los precios de la mayoría de los bienes y servicios en dólares. Entonces, uno puede decir que sin embargo existe Banco Central, sin embargo existe autoridad monetaria, pero los márgenes de soberanía monetaria son escasos, son mínimos. Vamos a otro ejemplo cercano a nosotros, digámoslo así, vamos a poner como ejemplo a la República Argentina. La Argentina, ¿verdad? La Argentina. La credibilidad en el peso argentino está notablemente deteriorada. No más allá del 2 o el 3% de los ahorros estarán en pesos argentinos. ¿Por qué? Porque además la expectativa que existe es que si yo ahorro en pesos argentinos, prontamente se verá deteriorado mi activo monetario por la incertidumbre de las devaluaciones y de la inflación. Difícilmente se establecerá en este momento contratos de arriendo, por ejemplo, o contratos en general en pesos. La mayor parte de las personas en dólares. Entonces, vamos a poner dos casos de países que tienen sin duda profundos desequilibrios macroeconómicos donde su moneda nacional prácticamente ha perdido credibilidad. Pero hay otras naciones que ya han aceptado totalmente que sus monedas nacionales no son creíbles. Es más, sus bancos centrales, sus autoridades, ¿verdad?, piensan en dólares, ¿verdad?, realizan todas las transacciones monetarias en dólares desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos casos? Sin lugar a dudas, Bolivia.
¿verdad? Que ahora se llama República Plurinacional, se llama, ¿no es cierto? República Plurinacional de Bolivia. En efecto, desde hace muchos años, ¿verdad?, el Banco Central de Bolivia sabe que su política monetaria sirve única y exclusivamente para transacciones menores, que los pesos bolivianos sirven para el intercambio, digámoslo así, de fraccionario, que la reserva de valor, la unidad de cuenta y el medio de pago es realmente el dólar de los Estados Unidos. Vamos a un ejemplo sencillito de lo que ocurre en Bolivia. Supongamos que un banco en Bolivia tiene un problema de liquidez. ¿Qué nos dice la teoría convencional cuando un banco tiene problema de liquidez? Que acuda ¿a dónde? A su prestamista de última instancia, y que ese prestamista de última instancia le dé ¿qué cosa? Le dé un crédito de liquidez para solventar ese problema de liquidez. Nosotros hemos visto aquello aquí con denuedo y con detenimiento, ¿verdad? En Bolivia, los bancos que tienen problemas de liquidez sí que acuden al Banco Central, pero el Banco Central de Bolivia no les da los préstamos en pesos bolivianos, les da los préstamos en dólares de los Estados Unidos, porque el problema de liquidez no es un problema de liquidez en pesos, el problema de liquidez es un problema de liquidez en dólares. Hay retiros de dólares. ¿Por qué? Porque los depósitos están ¿en qué? En dólares de los Estados Unidos. Es más, el propio presidente de Bolivia señala que cuando va a subir el salario mínimo vital, va a subir en determinada cantidad de dólares. Entonces, ahí hay ¿qué cosa? Ahí hay lo que normalmente denominamos una dolarización de facto. No se ha oficializado. Existe una moneda nacional, pero que sirve o que tiene los usos del dinero para no más allá del 5% de las transacciones. Cosa idéntica ocurre ¿en dónde? Ocurre sin duda en el Uruguay, ¿verdad? En el Uruguay, desde hace muchos años, está consagrada la dolarización de facto. Es más, por ejemplo, en Punta del Este, que es uno de los balnearios más famosos de América del Sur, en Punta del Este, en los restaurantes, en el sistema de transporte, prefieren que les paguemos en dólares a que les paguemos en pesos uruguayos. Tal dolarización ya está, la soberanía monetaria ya se ha perdido, y los bancos centrales de esas naciones, ¿verdad?, actúan única y exclusivamente para un mínimo de transacciones que se hacen con moneda local. Han renunciado objetivamente a la mayoría de los instrumentos de política monetaria y obviamente controlan ese mínimo porcentaje de la cantidad de dinero que está en moneda nacional, que es mínimo, que es menos del 5%. En general, podríamos decir que América Latina, en general, salvo obviamente contadas excepciones, en general podríamos decir que América Latina tiene una soberanía monetaria bastante limitada, totalmente acotada. Más bien lo que existe es una dolarización de facto en la mayor parte de los casos. Pero la pregunta es ¿por qué el Ecuador, por ejemplo, no se quedó como el Uruguay o no se quedó como Bolivia, con una dolarización de facto, y decidió más bien ir hacia una dolarización oficial, hacia una renuncia total a su moneda nacional, ¿verdad?, y a la declaratoria de que el dólar es la moneda del Ecuador? Fíjense ustedes, para darles un artículo del Código Monetario y Financiero, ahí se dice claramente en el Código Monetario y Financiero, el dólar de los Estados Unidos es la moneda del Ecuador, y nadie podrá ser obligado a recibir otra unidad monetaria que no sea el dólar de los Estados Unidos. Entonces hay una oficialización plena por un código orgánico
que se llama Código Orgánico Monetario y Financiero. Pero veamos con detenimiento el caso del Ecuador para entender de varias maneras el porqué. La primera gran razón es que en el Ecuador ya existía, digámoslo así, la dolarización se decretó el 9 de enero, del año 2000 y entró en vigencia oficial con la Ley de Transformación Macroeconómica el día 13 de marzo de ese año, del año 2000. ¿Verdad? Y a partir de ahí se eliminó totalmente a la moneda nacional. ¿Por qué el Ecuador tomó una medida tan radical? Y la respuesta para el caso del Ecuador era porque no existía alternativa alguna. No existía alternativa alguna. Y permanecer en la situación en la cual estaba el país cuando hizo la dolarización era el peor escenario. Un escenario que deterioraba dramáticamente a la nación y que adicionalmente generaba el riesgo de la desintegración. Entonces, vamos a empezar con una especie de lo que usamos en matemáticas, ¿no es cierto? Llegamos al resultado normalmente en la aritmética convencional por despeje. Vamos despejando, ¿verdad? Vamos despejando y vamos a describir de alguna manera las distintas alternativas que tenía la nación. ¿Sí? Alternativas al fin, ¿verdad? Por ejemplo, a mi juicio, Venezuela, cuando nosotros desde acá, desde la academia, le propusimos a través de la Universidad Metropolitana de Caracas la dolarización de Venezuela, esto ya fue hace algún tiempo, ¿verdad? Ya van a ser casi 4 años, cuando todavía habían algunas alternativas en el horizonte y propusimos la dolarización de Venezuela, el gobierno venezolano decidió, no, vamos a seguir tal cual, vamos a seguir igual. Y seguir igual ha significado un deterioro formidable. Miren ustedes, vamos a entender cómo estaba la economía nacional, porque viendo eso, el por qué, después veremos el para qué, con una evaluación sobre los 18 años de dolarización. Entonces, esta es una alternativa. Entonces, seguir igual. ¿Qué significaba seguir igual? Vamos colocando aquí los principales indicadores de la economía ecuatoriana previos a la dolarización. Vamos a colocarlos acá, un resumen general. Entonces, previos a la dolarización, el Ecuador había tenido lo que denominamos, quienes trabajamos en estos temas, el país, para este país andino, para este pequeño país andino, fueron de pérdida económica, ni siquiera fueron de estancamiento económico. Y vamos a mostrar algunos indicadores que probablemente a quienes vean esta clase sin duda les va a alarmar. Miren ustedes, vamos empezando por el ingreso per cápita, de los ecuatorianos. Y lo vamos a tomar en términos reales, en términos constantes. Vamos a partir de 1981 y vamos a llegar al año 99. Vamos a poner 2 datos, pero para que ustedes vayan viendo cómo se deterioró la economía nacional durante 20 años. En 1981, el ingreso per cápita de los ecuatorianos
era 1.621 dólares por habitante. Ese era el ingreso per cápita de los ecuatorianos allá en el año 1981. Para el año 1999, perdonen, esto era 65, 1.665. A veces me traiciona la memoria, aunque yo siempre tengo buena memoria, pero a veces. Para 1999, el ingreso per cápita de los ecuatorianos era 700 dólares por habitante. O sea, un deterioro constante. ¿Qué es lo que significa aquello? Significa fundamentalmente que la calidad de vida, si pudiéramos asimilar la calidad de vida con el ingreso per cápita, cuestión absolutamente cuestionable. Pero si pudiéramos asociar, significa que los ecuatorianos, ¿verdad?, tenían un ingreso que llegaba a menos de la mitad de lo que percibían en el año 1981. O sea, permanentemente la economía de esta nación se fue deteriorando, que equivale a decir que la población creció muchísimo más rápido que la economía. Y no es que el Ecuador haya tenido una explosión demográfica, ¿no es cierto? No es así. A partir de los años 80 y sobre todo en los años 90, la tasa de crecimiento poblacional ha ido decreciendo constantemente con el decrecimiento de la fecundidad. El problema es un problema de economía, digámoslo así, de deterioro continuo en la producción, ¿sí? De deterioro continuo en la producción. O sea, el ingreso per cápita de los ecuatorianos se deterioraba permanentemente. ¿Qué significa esto? Que durante todos estos años la población creció mucho más rápido que la economía. En realidad, la economía en sí misma tuvo decrecimientos constantes. Para darles un dato, solamente en el año 99 el decrecimiento en el ingreso per cápita fue del menos 29,9%. Iba a poner de un a 30%, pero pongamos el dato preciso, ¿no es cierto? De menos del 29,9% solamente en el año 99. Fue ese el crecimiento de la economía. Pero a este panorama, digámoslo así, de estancamiento, de retroceso económico, debemos incrementarle más cosas que tienen que ver sobre todo con el deterioro, ¿verdad?, de la macroeconomía. Fíjense ustedes, si para ese periodo sacamos lo que se denomina la devaluación acumulada, llegamos a la escalofriante cifra del 73,000%. ¿Sí? O sea, la moneda fue devaluándose permanentemente. En términos absolutos, ¿verdad? En términos absolutos, ¿verdad? En el año 81 se cambiaban 25 sucres por dólar, en términos absolutos. Para el año 1999, previo a que ya entremos a la dolarización, el tipo de cambio superaba los 25,000 sucres por dólar de los Estados Unidos. No hubo un solo año en que no se haya devaluado la moneda nacional. Pero a esto deberíamos sumar la inflación acumulada. Y la inflación acumulada llegaba al 44,000%. ¿Sí? O sea, un alza continua, permanente de los precios de los bienes y servicios en todo el tiempo. El desempleo en el año 99, sumado
al subempleo, o sea, al empleo absolutamente marginal, llegaba al 72% de la población económicamente activa. ¿Sí? Al 72% de la población económicamente activa. La pobreza, ¿verdad? La pobreza se parecía tanto al desempleo y el subempleo. La pobreza de los ecuatorianos llegaba al 78% y la indigencia, ¿verdad? Aquellos que no cubren ni siquiera la canasta mínima ya superaba el 35% de la población. O sea, casi 8 de cada 10 ecuatorianos eran ¿qué? Eran pobres. Y más de 3 ecuatorianos eran indigentes, vivían ya en indigencia. O sea, sus ingresos eran menores a los ingresos, a lo que se necesita para comprar la canasta mínima, la canasta de alimentos. Pero fíjense ustedes, los que tenían empleo, los que estaban en el sector formal, o sea, la minoría, ¿verdad? Tenían un salario mensual que llegaba apenas a los $44. ¿Sí? A los $44. O sea, un deterioro abrumador, ¿no es cierto? No estoy diciendo $44 diarios, cuidado, o $44 la hora. Estoy diciendo $44 mensuales para aquellos que tenían ¿qué? Que tenían el lujo de tener empleo formal. Los otros, evidentemente, tenían menos de $1 de salario diario, los que estaban en informalidad o que vivían en el subempleo. Adicionalmente, ¿verdad?, a este panorama de deterioro económico constante, permanente, de 20 años, ¿no es cierto?, de 20 años, se sumaba, ¿verdad?, que el más del 70% del sistema financiero estaba quebrado, ¿verdad? Más del 70% del sistema financiero quebrado, con gravísimas pérdidas para el ahorro, para la confianza de los ecuatorianos, ¿sí? Más del 70% del sistema financiero estaba quebrado, irrecuperable prácticamente. Los depositantes habían perdido ya todo su dinero que habían confiado en estas instituciones. El gasto per cápita en educación, por ejemplo, en los últimos 5 años, después desde 1995, había ido disminuyendo en el menos 21% anual. O sea, ya el Estado no gastaba ¿qué? Ya casi no gastaba en educación. Y el gasto per cápita en salud, ¿verdad?, había ido disminuyendo en el 29% anual. Salud y educación eran en realidad un lujo al cual los ecuatorianos no podían acceder de manera alguna. Y quizás uno de los elementos más dramáticos del país, ¿verdad? Yo cuando cuento esta historia, uno dice cualquier parecido es coincidencia, ¿verdad? Yo noto que hay algunos parecidos, por ejemplo, en la situación actual de Venezuela, ¿no es cierto? Un deterioro económico espeluznante, ¿verdad? Y algo parecido ocurría en el Ecuador de esos años. Fíjense ustedes, el Ecuador era
el país de mayor expulsión poblacional de América del Sur. De América del Sur. Se calcula, cálculos, porque no todos los que emigraron del Ecuador se fueron por los impuestos, ¿no es cierto? O se fueron en condiciones, digámoslo así, de legalidad. Muchos ecuatorianos se subían en barcos, en los puertos clandestinos, con destino a los Estados Unidos, y muchos con destino totalmente incierto. No sabemos a ciencia cierta cuántos ecuatorianos terminaron desapareciendo en esos años, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto a alguno de ustedes cuáles son los que tengan familiares que han emigrado, empezando por el profesor, alza la mano, ¿no es cierto? No hay ecuatoriano probablemente en el país que no tenga familiares que hayan ido a trabajar a otras partes, sobre todo por la crisis de fin de siglo del año por la crisis de fin de siglo, digamos así. Se calcula que más de 1 millón de ecuatorianos se fueron del país como única salida, como única alternativa a la crisis. Pero adicionalmente al panorama señalado, habían temas jurídicos que agravaban más la situación. Por ejemplo, dicen ustedes, había un precepto constitucional, mediante el cual el Banco Central, ojo que estoy diciendo no una ley, no una normativa, no un decreto, sino un precepto constitucional, la máxima norma de la República, la Constitución de la República, un precepto constitucional de la Constitución de 1998, ¿verdad? Había un precepto constitucional que establecía que el Banco Central está obligado, dicen ustedes, obligado a conceder préstamos de liquidez y solvencia ¿verdad? A la banca quebrada. ¿Sí? O sea, el Banco Central tenía que seguir sin límite, ¿qué? Sin límite emitiendo dinero. Para darles un ejemplo, un ejemplo real, entre el año 1927, el año 1927 y el año 1998, o sea, previa a la Constitución de la República, el Banco Central puso en circulación 10 billones de soles. 10 billones de soles. 10 billones de soles. 10 billones de soles. ¿Ven? El 27 y el 98. O sea, en 71 años. Y entre el año 1998 y el año 2000, cuando ya nos dolarizamos, el Banco Central puso en circulación 10 billones de sucres más. 10 billones de sucres más. A tal punto que cuando hicimos la dolarización, la base monetaria ampliada
llegaba a la escalofriante cifra de 20.958.500 millones de soles. ¿Qué dicen ustedes? Además que estaba obligado por la Constitución. Vamos a un ejemplo. Supongamos que un gerente del banco decía: yo, por temas técnicos, por temas académicos, no puedo dar préstamos de solvencia, porque los préstamos de solvencia universalizan el riesgo moral y los bancos centrales no deben hacerse cargo de las malas operaciones de los bancos. Así que no les voy a dar un préstamo de solvencia a determinado banco. Ese banco tenía la potestad de inmediatamente encausar a ese gerente. Y aquí en el Ecuador hay una figura que se llama el prevaricato, mediante el cual aquel funcionario público que no cumpla con lo que dice la ley, que no cumpla con lo que dice la Constitución, va a 7 años preso. Ustedes dirán, pero claro, es antitécnico totalmente dar créditos de solvencia, eso no se debe hacer. Eso en ninguna parte del mundo se debe hacer. Acá en el Ecuador había una obligación constitucional. El gerente que no aceptaba cumplir con la Constitución iba ¿a qué? Iba con sus huesos a la cárcel. O sea, había adicionalmente un precepto legal de la máxima norma que le obligaba al Banco Central a seguir ¿qué? A seguir emitiendo dinero sin límite. Yo siempre les digo a mis estudiantes, antes de aceptar un cargo, averigüen bien cómo está el marco legal. ¿Por qué? Porque el marco legal, a veces en países como los nuestros, les puede llevar a cometer, ¿verdad?, o a generar errores que afectan gravemente a la moneda y a la economía, ¿verdad? Yo no sé cómo en ese tiempo los economistas aceptaban ser, por ejemplo, el presidente del Banco Central o gerente del Banco Central, sabiendo además que los bancos quebrados se habían llevado todo el dinero de los depositantes. Devolver el dinero a los depositantes era a través de la emisión inorgánica de dinero por parte del Banco Central. Esa era la realidad nacional. Entonces, esta alternativa de seguir igual era definitivamente la peor alternativa. ¿Por qué era la peor alternativa? Porque el país se encaminaba ¿hacia dónde? Se encaminaba hacia la hiperinflación. Eso era inevitable, con una producción en caída libre. Porque fíjense ustedes en cuánto disminuyó el ingreso per cápita en el año 99, y la previsión para el año 2000 era un continuo deterioro en la producción. Con una producción en caída y con un crecimiento formidable de la emisión monetaria, la fórmula para la hiperinflación está dada. Totalmente, ¿cierto? Hiperinflación. Evidentemente, esto generaba lo que se denomina hiperdevaluaciones. ¿Verdad? Solamente en el año 1999 el sucre se devaluó en aproximadamente el 400%. Y la previsión, sin duda, para el año 2000 era un continuo deterioro del sucre, tanto de su valor interno como de su valor externo. Como todos sabemos, una hiperinflación detiene la economía. Es difícil que alguien quiera producir una hiperinflación. Es más, los precios cambian en cuestión de ¿qué? En cuestión de horas. Yo recuerdo, antes de establecer la dolarización en el Ecuador, la gente se pasaba viendo la pizarra de las casas de cambio, ¿verdad? Y veían cómo variaba
el precio del dólar en cuestión de ¿qué? En cuestión de minutos. Tenía un valor a la mañana, tenía otro valor al mediodía, tenía otro valor a la media tarde y tenía otro valor al final del día. Era impresionante la volatilidad que vivía el país en ese tiempo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? La hiperinflación y las hiperdevaluaciones eran sin duda la alternativa si hubiésemos decidido como país seguir igual. Pero esta hiperinflación hubiera incrementado notablemente la pobreza. La pobreza, el desempleo y sin lugar a dudas la emigración. ¿Sí? O sea, los ecuatorianos habrían en estampida huido del país, en una especie de sálvese quien pueda. Fíjense ustedes, los primeros años del presente siglo, los ecuatorianos se convirtieron en la primera comunidad extranjera en España, superando inclusive a otras nacionalidades, inclusive de países vecinos. Nosotros de España, ¿verdad? El Ecuador de España tiene una distancia de 12.000 kilómetros. ¿Sí? No hay cómo llegar si no es a través de vuelos, ¿verdad? Y a pesar de todas esas dificultades que significan los 12.000 kilómetros, los ecuatorianos lo enfrentaron hasta convertirse en la primera comunidad extranjera en España en los primeros años de ese siglo. Y actualmente, en muchas comunidades españolas, los ecuatorianos siguen siendo la primera comunidad. Vamos a un ejemplo. En Murcia, los ecuatorianos somos la gran mayoría de los extranjeros que viven ahí, ¿verdad? Y podríamos si hiciéramos un análisis medio exhaustivo, probablemente siga siendo así. Digámoslo así, en Navarra, en Pamplona, por ejemplo. En el año 98, en Pamplona había 2 ecuatorianos, un ingeniero y un médico, que estaban totalmente integrados a la sociedad española, pues habían ido a estudiar posgrados a España y se habían casado con damas españolas y se habían integrado a la ciudad de Pamplona. Para el año, eso pasó en el año 98, para el año 2002, o sea 4 años después, en Pamplona habían 15.000 ecuatorianos. ¿Se fijan? O sea, no estábamos hablando, o sea, crecieron en 14.998 más o menos. Impresionante, ¿verdad? Entonces el Ecuador, de seguir tal cual, iba a la hiperinflación, iba a las hiperdevaluaciones, ¿verdad? Iba sin duda a la profundización de la pobreza, de la emigración y algo quizás dramáticamente peor, que siempre ocurre cuando hay problemas en el país. Pero en ese año, en esos años, sobre todo a comienzos del siglo, había la seria posibilidad de la desintegración nacional. De la desintegración nacional. ¿Qué significaba esto? De la balcanización del Ecuador, de la separación de las provincias del país. En efecto, por ejemplo, los guayaquileños hicieron una marcha que se llama la Marcha de los Crespones Negros, donde las élites de Guayaquil planteaban la separación del puerto del Estado Nacional. ¿Sí? Los más jóvenes no se acuerdan de eso, pero evidentemente hicieron una marcha por la principal avenida que se llama la 9 de octubre, los entre comillas patricios guayaquileños, para decir, vean, no va más, no queremos ya seguir perteneciendo al Ecuador, nos vamos, ¿verdad? Nos vamos, nos separamos,
¿sí? Que cada uno siga ¿qué? Que cada uno siga su destino. Guayaquil se separa del Ecuador, ¿verdad? Esto es, cuando uno habla de estas cosas, un país tan chiquito como el Ecuador, esto le genera temores formidables, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, a más de lo pequeños, volvernos más que más pequeños, más diminutos, digamos así. Otro ejemplo, las fuerzas vivas de la provincia del Oro, reunidas en Machala, hablaban de un federalismo abierto y que la provincia del Oro se convierta en una nación independiente. Ya no querían reconocer al gobierno de Quito. Había un peligro dramático, ¿sí? Un peligro dramático con todo lo que significaba el tema de, digámoslo así, seguir igual. De seguir igual. ¿Qué alternativas se planteaban en el Ecuador? Porque esta no era alternativa, ¿verdad? Esto no era alternativa. La población demandaba ya, hagamos algo. Es más, ni pensábamos en crecimiento económico ni desarrollo. Yo recuerdo que la población del Ecuador decía, vea, lo que necesitamos es un poquito de ¿qué? De estabilidad macroeconómica. Abierto, de separación, ya no existe más eso. ¿Sí? Es más, las condiciones económicas posteriores provocaron más bien ciertos sentimientos de unidad. Yo no he escuchado, por lo menos en los últimos 15 años, ni siquiera un solo planteamiento al respecto. Había un matemático que la sal quiteña le decía más temático en lugar de matemático, ¿verdad? Que se llamaba Illingworth, de apellido, allá en Guayaquil, que planteaba con permanencia aquello. Hasta él, que tenía cierta popularidad, ha desaparecido, ¿verdad? Ha desaparecido totalmente con esas propuestas de separación, de desintegración. ¿Qué quedaba? Quedaba, digámoslo así, como alternativa, vamos a poner como segunda alternativa, la de aplicar un sistema de control de cambios, con incautación de divisas, ¿verdad? Quedaba eso. Alguien lo propuso. Una tercera alternativa que se escuchaba como propuesta, ir hacia un sistema de convertibilidad, o lo que también se denomina en América del Sur caja de conversión. Y, ¿cómo no? Habíamos algunos académicos que planteábamos, ¿verdad?, como alternativa viable y como única alternativa a la alternativa de la dolarización oficial. La dolarización. Pero ¿quiénes advertíamos o generábamos esa alternativa? Señalábamos con toda claridad la poca viabilidad que tenían los otros planteamientos, la poca o ninguna viabilidad que tenían los otros planteamientos. Una cosa, usted siempre es a las 11. Sí. ¿Aquí mismo en este edificio? No. ¿Lejos? No sé. Ya. Me imaginaba. Nosotros, el día de mañana,
vamos a seguir con estas alternativas, ¿verdad? Con estas alternativas para entenderlas muy bien y llegar a la alternativa final que fue la legalización. Entonces, Dios mediante, nos vemos mañana.